En Directo es presentado por Unitec, Universidad Tecnológica del Centro. Estás viendo En Directo. Sport Gym 3000, ubicado en la Floresta frente a la Caracola con 2000 metros de gimnasio. Te esperamos para que pongas tu cuerpo en forma en Sport Gym 3000. ¡Paremos el bullying! Regresamos en directo por CRN Televisión conversando con el economista Román Ferro. Román, te dejé al aire dos inquietudes. Primero sobre las tablas salariales y segundo, que me gustaría que comenzaras por esta. ¿Qué tan beneficioso es este pago semanal a los empleados públicos que está implementando el gobierno? ¿Funciona o no funciona? De las medidas adoptadas y aplicadas, sin lugar a dudas, el pago semanal es, primero, el reconocimiento tácito del impacto de la hiperinflación sobre la economía y el poder adquisitivo del sueldo de los venezolanos. Y segundo, es una medida acertada porque al reconocer que el impacto hiperinflacionario y el desgaste y pérdida de poder adquisitivo es violento, porque estamos hablando más o menos del 7%, 6,5% diario de inflación. Recordemos que el mes de la implementación de las medidas del nuevo Fondo Monetario, la inflación fue de 235%. Es una medida acertada, porque le permite compensar, porque al recibir el dinero, la tendencia no es precisamente el ahorro, es al consumo inmediato por la vía de conseguir lo que se consigue y comprarlo con lo que se tenga en el bolsillo. Por lo tanto, le permite no perder poder adquisitivo y comprar en tiempo real los bienes y servicios que necesita el trabajador venezolano. Por lo tanto, esa medida, aparte de ser un reconocimiento de la inflación generada por el gobierno y las medidas gubernamentales, es también una de las medidas más acertadas porque beneficia al poder adquisitivo de la masa trabajadora. En cuanto a las tablas, me parece que las tablas es una de las groserías y la falta de respeto más grande a todo aquel venezolano que tuvo la genialidad de prepararse y de estudiar para llevar adelante no solo sus propias ideas y su beneficio personal, sino el conglomerado familiar que lo rodeaba, pero sobre todo en el conjunto de sus acciones y el crecimiento como clase media posterior, estaba el crecimiento del país. Y digo que es una falta de respeto porque al homologar y poner las tablas rasas con un sueldo único para cualquier actividad, no respeta la preparación, los posgrados, los estudios y el crecimiento intelectual. Por lo tanto, el rasero hacia abajo, porque no tiene ningún sentido que un profesor universitario vaya a hacer un posgrado o invertir en su crecimiento profesional cuando no va a haber una contraprestación en el pago salarial, porque la tabla homologa e iguala a todos los trabajadores con distintos ejercicios laborales. Eso es dañino para el crecimiento del país porque desmotiva a la clase social en crecimiento, que es la clase media. No conozco ningún país del mundo, ninguno, que haya crecido sin una clase media poderosa. El secreto de la Venezuela de las décadas pasadas era su poderosa clase media, con poder adquisitivo, con trabajo, con capacidad. Y tan prueba eso, que los el 10% de los venezolanos que están emigrando están ayudando a crecer las economías de otros países, sobre todo en la primera zafra de la diáspora inicial, que fueron de ingenieros petroleros, ayudaron a crecer las economías petroleras del entorno venezolano, pero también del Medio Oriente y algunos países de Centroamérica y de Norteamérica como México y parte de los Estados Unidos. Es mano de obra venezolana, donde el gobierno venezolano, a través del plan de beca de Gran Mariscal de Ayacucho, los preparó y los entrenó para que fueran productivos para el país, y que llevaron en su momento, y eso hay que decirlo, a que PDVSA fuera la principal industria nacional y la principal industria petrolera del mundo. Hoy no podemos decir lo mismo. La responsabilidad absoluta es de quien dirige el país. Tengo mensajería de texto a través del 04-24-953-3055. Dice: buenos días, excelente programa. Me gustaría saber qué piensa el invitado sobre el destino de la empresa privada y la pequeña y mediana empresa. El destino es incierto. Hoy lo vengo diciendo en una suerte de teoría económica, que es la teoría del bambú. El bambú, cuando crece a la orilla de los ríos o crece en las marismas, cuando hay tormentas y arrecia el viento, él tiende a doblarse. El que se parte y se queda en el suelo no se vuelve a levantar más nunca.
pero el que logra mantenerse doblado y enderezarse cuando amaine la tempestad, logra sobrevivir y vuelve a reverdecer. El caso de la empresa privada es notorio. En Venezuela la empresa privada está en un nivel de subsistencia. La mayoría de los capitanes de empresa y la mayoría de los dueños de empresas, sobre todo las empresas familiares, que son las empresas medias y pequeñas, su única función hoy es sobrevivir y a través de la supervivencia poder florecer en el futuro cuando en el país hay un cambio de modelo económico con la idea de progreso económico que para mi sorpresa los expertos chinos que vinieron a Venezuela ayer y anteayer lo dijeron muy claro. El secreto de la nueva China post-Mao es simplemente su poderío industrial a través de la empresa privada. Empresa privada que es perseguida, acorralada, acosada y quebrada por estas autoridades y por este gobierno nacional y por esta suerte de complejos de muchos que hoy están en el poder sin ningún tipo de idoneidad. Otro mensaje de texto. Buen día. ¿Qué piensas sobre el hecho que el gobierno esté pagando la nómina de algunas empresas? Eso fue por 90 días. Lo que la gente no ha leído bien, el gobierno no está pagando las nóminas. El gobierno le está prestando el dinero a los dueños de la empresa. Si usted abre la página del Seguro Social, que es a través de donde le pagan ese dinero, ese sueldo, durante 90 días, ya está por vencerse, quedarán 30 días más o menos, un poco más. Abajo dice, cuentas por cobrar a la empresa, tanto. Ese es un dinero que más temprano que tarde el gobierno le va a reclamar a la empresa. Eso tiene una experiencia en el pasado, en países como Hungría, en países como Uganda, en países como Zimbabue, y al final del cuento, esos gobiernos expropiaron las empresas porque los empresarios no pudieron pagarle al gobierno el capital que les había prestado en forma... Para que se recuperaran. Para que se recuperara y para que la economía no tuviera un impacto de alto desempleo, porque la incapacidad de la empresa de pagar los sueldos y salarios que en forma unilateral, en forma arbitraria, el gobierno fijó sin ningún tipo de consulta, quebró. Basta que usted haga un recorrido en Maturín específicamente, sí, por la mayoría de las calles, como un denominador Santa María abajo, y cambio de actividad. Frutería y verdurería. Ajá. A donde antes se vendía zapato y ropa. Entonces esa realidad contrasta con lo que el gobierno tiene en buenas intenciones. Eso es un modelo fracasado. Fíjese, este domingo sucedió uno de los acontecimientos más importantes para Latinoamérica, que fue el cese de la primogenia del Foro Sao Paulo. Con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, se enterró las aspiraciones de la mayoría de lo que se llamó izquierda progresista, y quedan dos representantes en Latinoamérica del Foro de Sao Paulo, dos de un gran cúmulo de representantes que había en el pasado. Casi todo el mapa latinoamericano era rojo, que era Bolivia y Venezuela, como máximos exponentes del Foro de Sao Paulo. ¿Cuál era el común denominador de esos gobernantes que surgieron del Foro de Sao Paulo, desde Brasil hasta la Patagonia? Corrupción. Y la mayoría de esos gobernantes salidos del Foro de Sao Paulo están presos. Igual destino le puede esperar a muchas personas sin que se den cuenta cuando le toque la puerta, como dicen ellos. Más mensajes de texto. Buenos días. Esta crisis es amparada por el mismo gobierno que no lucha contra la especulación y se hace cómplice de este delito. Otro mensaje de texto. Muy buen análisis el que hace el invitado. Excelente programa. Más mensajes de texto. Buenos días. El futuro de nuestros hijos es tan incierto como que no sabemos qué va a pasar mañana. Fíjate, el futuro de nuestros hijos no solo es tan incierto, sino que si se dan cuenta, en las últimas estadísticas médicas que se ha podido recoger, porque el gobierno de una forma u otra ya no emite información de ese tipo, la población venezolana perdió entre 5 y 10 centímetros de altura. Eso es producto de la malnutrición. De la malnutrición, de la carencia de calcio, y que no se alimenta, no hay forma de alimentarlo. Pero también tenemos que esos muchachos no van a la escuela. La deserción escolar es muy grave por cosas tan absurdas como que el muchacho no tiene el zapato o la vestimenta adecuada para ir y le tiene terror al bullying de los compañeros de la escuela cuando va en chancleticas o va con una
ropa no adecuada de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación. Eso es una realidad contra la que el gobierno tiene que decir. Con respecto a uno de los mensajes que usted puso ahí, no es que el gobierno ampare la especulación, no es un problema de especulación. Nunca como hoy hubo control tal sobre la producción de Venezuela como la que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Saben desde el momento que llega la materia prima a las empresas productoras hasta que se produce el artículo necesario o el bien o el servicio, se transporta y va a través de una guía de SADA hasta el intermediario y luego el consumidor final. Si se desvía, el gobierno la confisca. No es un problema de especulación, eso no es verdad. No es verdad. Es un problema de no sembrar confianza para que haya mayor producción y que el instrumento productivo, que es el sector empresarial privado, produzca libremente para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Ya no puede compensarlo con la importación porque ya no hay quien te fíe, Maduro. El problema que tienes ahora es la falta de credibilidad porque no pagamos. Pasamos de ser uno de los mejores pagadores en las últimas décadas, con todos los conflictos de los controles de cambio que tuvimos en el pasado, y hoy usted está de nivel, señor presidente, de Cipriano Castro. Usted homologó a Cipriano Castro porque usted, al igual que Cipriano, por primera vez en la vida republicana de Venezuela, sobre todo en esta quinta república, hemos dejado de pagar dos vencimientos. Uno de 2018 y el que se le venció este mes, que está muriendo, donde hay 832 millones de dólares que no hemos pagado. La acumulación es tal que usted sabe muy bien que hace un año le dijo al mundo que usted iba a refinanciar o reestructurar la deuda, que su gobierno lo iba a hacer, y puso a la cabeza de eso a Tarek El Aissami. No hubo ningún resultado en un año. Su periodo de gracia, para desgracia de los venezolanos, se vence el 15 de noviembre. Usted tiene que tomar una determinación. Usted le acaba de pagar a ConocoPhillips por la demanda donde él se sumó con Cristales para el embargo preventivo de Citgo, le acaba de pagar con 1,5 millones de barriles petroleros, 350 millones de dólares en efectivo y materiales estratégicos. Le abonó para compensar. Pero Curazao, de donde salió el petróleo, que era nuestra reserva, porque los buques actuales chinos no pueden entrar a los puertos venezolanos por el calado, se surtían en Curazao. Curazao está negociando, le va a entregar esta semana que viene a dos grandes empresas distintas a las venezolanas los tanques que tenemos en Curazao. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por dónde vamos a sacar el petróleo? Ese es un problema que tenemos que definir, que la indecisión lo beneficia a usted, porque usted puede permanecer con su gobierno flotando en la economía venezolana con los problemas que le va a generar al resto de la población, pero va a mantener vigente su 22% de apoyo, que lo tiene, a través de las dádivas, los regalos, y haber convertido a esta población en una población de pedigüeño, sin ningún tipo de actividad productiva, entregando de una forma poco y demasiado onerosa dinero sin ningún tipo de actividad por medio. Les recuerdo el 0424-953-3055, es solo mensajería de texto para que están haciendo muchas llamadas. Y voy a leer otro mensaje que nos acaba de llegar. Mi pregunta para Ferro es, ante este panorama tan negativo que señala él, ¿cuál sería la solución para Venezuela? Yo no señalo el panorama, yo hablo de la realidad. El panorama no es negativo ni positivo, el panorama es el que tenemos, el que vivimos todos los venezolanos cuando salimos con la mano en los bolsillos a ver qué compramos. Y hemos llegado a nivel tal que ni con dinero en el bolsillo conseguimos el producto para comprar. Y si lo conseguimos, tenemos que pagarlo por encima de la regulación. Por ejemplo, la carne está regulada en 90 soberanos. ¿Dónde la consigue en 90 soberanos? Si vale 550 y hay sitios donde cuesta 1.250 soberanos un kilo de carne. Por Dios, esa es la realidad, ese es el panorama. Solución, sí, un cambio de modelo que han intentado implementar a troche y mocha, que ya ha fracasado en todo el mundo. No quedan exponentes del socialismo como el que quiere implementar en Venezuela, salvo en Corea y en la Cuba de los Castro. Y la Cuba de los Castro ya está muriendo el castrismo. Están haciendo una apertura hacia un socialismo más democrático, más participativo, con mayor crecimiento del sector privado. ¿El éxito de dónde estuvo? El de los chinos. Siguen teniendo el control comunista a través de una nomenclatura que vive muy bien, pero la producción los ha convertido en los principales capitalistas del mundo. Con las principales riquezas están ahí, los principales ricos y consumidores de lujo están ahí, igual que en Rusia. Son dos ejemplos patéticos del fracaso de una teoría que se quiso implementar en el mundo rezagada en los años 60.
Ese es el problema. La salida, el cambio de modelo. Pero ojo, no es simplemente la salida de los que gobiernan hoy. No, es que mucha parte del sector oposición, hay que decirlo, no está preparada para atender a la población venezolana ni darle soluciones a los problemas de los venezolanos. ¿Dónde está un plan serio por parte de la oposición para decir, una vez controlado el problema de la gobernabilidad de Venezuela, poniéndolos de acuerdo a través de cualquier instrumento para gobernar y cogobernar con un amplio piso político, dónde está el plan de desarrollo del país? Seguimos contando con las botas extranjeras y con que el Fondo Monetario venga a sacarnos la castaña del fuego. Esa no es la solución. La solución es de los venezolanos y con los venezolanos. Un último mensaje de texto que te voy a leer. Dice, la reunión de Delcy Rodríguez y Maduro con los chinos pretende que arranquen los 16 motores que murieron al nacer y están fundidos. Bueno, usted lo dijo ya. Ahora, los chinos no van a venir a solucionar. Los chinos no son la Madre Teresa de Calcuta ni son la Iglesia Católica de Venezuela. Los chinos son el imperio más antiguo del mundo. El chino solo se mueve por interés. Si no hay plata, no hay nada. ¿Los chinos a qué vinieron? A llevarse el petróleo de los venezolanos y nadie sabe a cómo se los pagaron. Nos prestaron inicialmente 20.000 millones de dólares con una artucia que nos fue perjudicial y que nuestros administradores aceptaron. 10.000 nos los dieron en pereticos. O sea, una cosa así como cuando la colonización y la organización de Venezuela se llevaron el oro, trajeron espejitos y lo cambiaron por oro y plata. Estos nos mandaron televisores, lavadoras, aire acondicionado y otros artículos electrodomésticos que nos cambiaron por petróleo. O sea, básicamente el mismo sistema, el mismo imperio. Pero la segunda parte nos la dieron en yuanes. Yuanes, cuando usted recibe 10.000 millones en yuanes, usted no sale a comprar nada en el mundo porque nadie le recibe yuanes. Tuvimos que hacer una conversión a dólares en donde Venezuela perdió mucha plata. Y eso no lo decimos, porque cada cambio de yuanes a dólares lleva una comisioncita para los bancos. Y esa comisión es pérdida para el Estado venezolano, pérdida para los venezolanos que somos, a final de cuentas, los cuentadantes y los dueños de ese dinero, no usted como gobernante. Así de sencillas son las cosas. Ahora, usted fue a pedirle plata a los chinos. ¿Qué le dijeron los chinos en su periplo de hace poco, de hace unos 30, 40 días por China? Ningún. Si se va a invertir algo de dinero en Venezuela, lo vamos a administrar nosotros para la explotación, para poder cobrar lo que tú ya nos debes. Los chinos no nos mandaron un bolívar más, no hubo una inversión adicional, no hubo un desembolso de dólares, ningún banco, porque ya le debemos suficiente dinero, algo así como 30.000 millones de dólares, que nadie sabe a cómo están extrayendo ellos el petróleo. ¿Cuál es el precio de intercambio del petróleo? Yo estoy seguro que no es a 74, yo estoy seguro que no es fluctuante. Y vienen ellos, lo cargan y se lo llevan y nadie dice nada. Pero también le entregamos el arco minero para que los chinos se cobraran. Muy buenos los panas. Tú vas a mi casa y te llevan los muebles. Entonces cuando no tengo con qué pagarte te lleva la nevera. Y después con qué como yo. Así estamos. Ante la quiebra del gobierno. Porque le recuerdo a los venezolanos y a los escuchas monaguenses que los países no quiebran. Quiebran son los gobiernos. Venezuela tiene con qué y suficiente esperanza a futuro. Solo tiene que tomar la determinación de cambiar el modelo. No es un problema de hombres. Cuidado, no es un problema de quítate tú para ponerme yo, porque muchos en el sector de la oposición no están preparados para esta realidad. Y eso hay que asumirlo. La realidad es con los mejores hombres, en un gobierno de amplia base, donde tienen que obligatoriamente estar el PSV, los militares de este país y la oposición venezolana representada por gente seria. Y luego entonces hablar de país, no de parcelas, no de reparticiones, no de lo que me toque a mí por aspiración personal, no, por el país y por los venezolanos. Román, me quedan 30 segundos lamentablemente para que te despidas de nuestros oyentes, de nuestros televidentes. Muchas gracias. La verdad es que a veces cuesta decir las cosas con la crudeza que hay que decirlas, pero esto es algo así como cuando usted va al médico y tiene un problema y una enfermedad grave. Usted no se va a curar si no le aplican los antibióticos que usted necesita y por lo tanto tienen que diagnosticar lo que tiene. Si usted tiene una enfermedad grave como un cáncer, el médico le va a decir usted tiene cáncer y usted no tiene futuro. Pero si tiene futuro le van a decir tiene cáncer pero lo van a curar. La verdad de nosotros es que no puede seguir habiendo políticos que vengan aquí a pararse ante las cámaras con un periodista a decirle mentiras al pueblo. Hay que decirle la verdad para que la gente racionalice, porque el pueblo no es tonto y el venezolano ya conoce de política mucho más que los políticos. Entonces, como tal, con el conocimiento de causa, empieza a ejercer lo que ha perdido, que es la ciudadanía. Y con el ejercicio de la ciudadanía, el reclamo de sus derechos. Porque la mayoría de las personas se acuerdan de sus derechos
que le otorgan a un segmento de la población, pero no a toda la población, pero la gente se olvidó por completo de los deberes. Y cuando usted no conoce sus deberes, pierde la capacidad de reclamar los derechos. Ese es el problema. Román, ¿hay esperanza para Venezuela? Siempre hay esperanza porque los países tienen la capacidad de levantarse. Venezuela ha pasado por muchas crisis. La última, con la diáspora más importante, y fue la primera vez que el venezolano salió, pero salió a libertar naciones, fue con Bolívar al frente. La segunda diáspora fue porque no vieron futuro, pero hay un 90% de los venezolanos que creemos en el país, que creemos en la salida del país, que sabemos que con la gente que está en el país vamos a salir adelante, porque Venezuela tiene recursos humanos y suficientes recursos estratégicos para poder compensar la crisis. Lo que pasa es que vamos a tener que enderezar el entuerto y pagar la deuda que estos señores nos están hipotecando, porque cada hijo que nace, nace hipotecado. Y esa es la verdad. Ustedes acabaron con la economía del país, y no solo con la economía, con el tesoro nacional. No tienen forma de explicar qué pasó con el dinero. Yo me acuerdo de la vieja campaña ¿dónde están los reales? La pregunta es al gobierno hoy, ¿dónde metiste los reales? Porque no hay ni efectivo, ni reservas, y no has pagado. Pero con el crecimiento, con un barril petrolero cercano a $100 el barril, todavía te endeudaste en cerca de 300 mil millones de dólares. ¿Por qué? ¿Dónde están? Fíjate lo que le pasó a los colegas que tuviste en el pasado, a los Kirchner, al presidente de Lula y al resto de los presidentes que hicieron lo mismo. Hoy están en la cárcel o pasando graves problemas. Y Dilma Rousseff, que fue la última representante del partido de Lula, ni siquiera fue electa como senadora y llegó de cuarta. Eso es un castigo. Eso quiere decir que los pueblos sí son sabios, que los pueblos, y no hay que dejar de reconocer que Brasil tiene una gran crisis social, pero votó con conciencia. No hagamos lo que decía Stalin, que no importan las elecciones sino quién cuenta los votos. No, hoy cuenta tu voto, tu decisión, pero con conciencia, porque el pueblo siempre tiene los gobiernos que se merece y que se da. Vamos a darnos el gobierno que como venezolanos merecemos. Muchísimas gracias, Román, por haber asistido al programa, y bueno, te reitero la invitación para otra oportunidad para analizar. Mientras me permitan hablar, siempre estaré consecuente y no ofenderé jamás a nadie, pero jamás dejaré de decir la verdad. Y solo invito, como te dije en el principio, a quienes difieren de lo que yo afirmo o señalo, por favor, expongan sus ideas, debatan en el campo ideológico, no en el debate en el campo de las personas, y luego entonces veremos dónde está la razón. Porque el problema de Venezuela no lo vamos a arreglar de esta manera. Así es. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo que la reposición de este programa es a las 6 de la tarde. También la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, CRN Televisión. Seguirme a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @LuisBustamante1. Que tengan un excelente día y recuerden, hay que seguir trabajando, primero por nosotros mismos, por nuestro entorno, por nuestro país y por supuesto, exigir nuestros derechos, pero siempre bajo el marco del respeto. Que tengan un excelente día y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, para el viernes en la mañana. Sport Gym 3000, ubicado en la Floresta frente a la Caracola con 2000 metros de gimnasio. Te esperamos para que pongas tu cuerpo en forma en Sport Gym 3000. En directo fue presentado por Unitec, Universidad Tecnológica del Centro.